En la Argentina se viven tiempos de cambio y así también lo siente la población. A la Casa Rosada llegan personas que quieren ver a Irigoyen para pedirle trabajo o una jubilación. Al domicilio particular llegan cientos de cartas que son clasificadas y contestadas por la hija mayor de Irigoyen. Pero sin duda, una de las visitas más importantes y novedosas que se dan en la Casa de Gobierno es la de los dirigentes obreros. Un movimiento muy heterogéneo con el que Irigoyen tendrá una relación compleja durante su gestión. Irigoyen comienza a mediar en los conflictos laborales e intercede, la mayoría de las veces, a favor de los trabajadores. Durante su presidencia, Irigoyen envía al Congreso importantes proyectos de leyes sociales, como la del salario mínimo, el contrato colectivo y el arbitraje en los conflictos laborales. Pero ninguno logra ser aprobado en la Cámara, controlada por la oposición conservadora. En 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial cambia el escenario económico de la Argentina. Poco a poco, las industrias europeas recuperan la capacidad exportadora y sus productos vuelven a llegar al país. Esta reactivación impacta de lleno en las empresas locales que durante la guerra habían sustituido esas importaciones. Al ver amenazada su rentabilidad, comienzan a recortar los salarios de sus empleados y en muchos casos reducen personal. Esto sucede en los talleres metalúrgicos Bacena, ubicados en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Los obreros inician una huelga que se extiende por varios días. La empresa no logra llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto y para reanudar la producción contrata a los llamados rompehuelgas o carneros. Los trabajadores levantan un piquete para impedirles el ingreso a la fábrica y se desatan los enfrentamientos. Todo termina con una feroz represión policial que se cobra la vida de 4 obreros. Frente a la violencia estatal, los anarquistas reunidos en la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, convocan a un paro para el 9 de enero de 1919. La prensa fogonea el fantasma de una inminente revolución, alimentando el terror en las clases más acomodadas. Todo confluye en jornadas decisivas de movilización y represión que pasan a la historia como la Semana Trágica. Se registra en Buenos Aires un hecho que sorprende a Hipólito Yrigoyen. Los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena originan una huelga general. Una ráfaga de pólvora corre por las calles de la ciudad y se proyecta sobre algunas zonas de los aledaños porteños. El 9 de enero de 1919, el país se paraliza en una contundente huelga general. Ese día es también la fecha fijada para el entierro de los muertos durante la represión en los talleres Bacena. El cortejo fúnebre se transforma en una manifestación de protesta y repudio al accionar de la policía. Una multitud de obreros de todas las tendencias cruza la ciudad desde Barracas hasta el cementerio de la Chacarita para darle sepultura a las víctimas. Durante el trayecto, la policía intenta disolver la concentración, pero a pesar de los tiros y los enfrentamientos, el pueblo trabajador no abandona a sus muertos que siente como propios. Entre la multitud de obreros está Salvadora Medina Honrubia, la esposa de Botana, el dueño del diario Crítica.
Salvadora se hace presente en su condición de comprometida militante anarquista. Salvadora se sube a los ataúdes cubiertos de banderas rojas y negras y pronuncia un fervoroso discurso que enciende a la multitud. A la salida del entierro, la represión se desata con toda su fuerza y se cobran nuevas víctimas. Según las cifras oficiales, son 12 los muertos y 200 los heridos. Las organizaciones obreras, en cambio, hablan de 100 muertos y más de 400 heridos. El Estado no está solo a la hora de reprimir a los obreros. Un puñado de jóvenes de las clases altas se suman a la tarea. Se hacen llamar la Liga Patriótica Argentina y son conducidos por Manuel Carles. La Liga Patriótica es una fuerza parapolicial que sale a la calle para hacer su propia cacería. Incendian locales obreros y persiguen a judíos y catalanes, a quienes acusan de querer imponer los ideales de la Revolución Rusa en la Argentina. Después de casi una semana de violencia y represión, la ciudad intenta volver a la normalidad. El saldo de víctimas que deja la semana trágica es impreciso, pero se estima en varios cientos de muertos y heridos. Los presos y expulsados del país bajo las leyes de residencia y defensa social se cuentan por miles. A partir de la semana trágica, el gobierno cambia su forma de tratar los conflictos sociales. Atrás quedan las mesas de negociación en la Casa Rosada, que actuaba como mediadora. Las clases altas, de las cuales provienen muchos de los dirigentes del radicalismo, exigen orden e Irigoyen parece estar dispuesto a dárselo. Pero las huelgas obreras no cesan y el conflicto se traslada al interior del país. Apenas 2 meses después, en marzo de 1919, se declaran en huelga los trabajadores de la Forestal, una empresa inglesa que explota los bosques de quebracho al norte de la provincia de Santa Fe. Los trabajadores, cansados de las brutales condiciones de vida a las que son sometidos, plantean una serie de reivindicaciones: 8 horas de trabajo, descanso dominical y fin de los despidos. La empresa rechaza las demandas y hace uso de todo su poder para doblegarlos. El Estado envía al ejército para restablecer el orden por la fuerza. La empresa se suma a la represión con la Gendarmería Volante, una fuerza propia creada con el consentimiento del gobierno radical de Santa Fe y formada por mercenarios que ellos mismos contratan. La conflictividad social aumenta y aparece un nuevo estallido. Esta vez en la provincia de Santa Cruz, el principal centro de producción lanera para la exportación. Para 1920, el precio de la lana baja notablemente como consecuencia de la acumulación de stock que se produce durante la Primera Guerra Mundial. Los terratenientes ajustan sus gastos y recortan los salarios de sus empleados. Los trabajadores, agrupados en la Sociedad Obrera de Río Gallegos, que conduce el anarquista Antonio Soto, acuerdan una huelga general en toda la provincia. Como respuesta a la medida, la policía intenta asesinar a Soto y se inicia así una escalada de violencia. Los huelguistas acopian armas y alimentos y toman como rehenes a estancieros, personal administrativo y hasta policías de zonas rurales. Cuando las noticias de estos hechos llegan hasta Buenos Aires, los diarios más influyentes hablan de anarquía en la Patagonia. Ante el desborde de la situación, Irigoyen envía fuerzas militares a cargo del teniente coronel Héctor Benigno Varela para negociar con los huelguistas.
Varela llega a Santa Cruz y se reúne a negociar con trabajadores y empresarios para destrabar el conflicto. En la propuesta que lleva se contemplan muchas de las demandas de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Pero para firmar el acuerdo hay una condición excluyente. Los obreros deben de poner las armas y liberar a los rehenes. Varela consigue que el 30 de enero de 1921 se firme el convenio que pone fin a la huelga. Con la tarea cumplida, regresa a Buenos Aires. Pero cuando las tropas nacionales dejan Santa Cruz, los estancieros no cumplen con lo pactado. No solo desconocen el convenio, también lanzan una feroz persecución a los dirigentes obreros. En la cacería cuentan con la ayuda de la policía provincial y de miembros de la Liga Patriótica que viajan especialmente al sur para la tarea. En respuesta a la represión, los obreros reanudan la huelga. La noticia llega a Buenos Aires y en octubre del 21, Varela viaja nuevamente para lograr un arreglo definitivo del conflicto. Cuando llega a la Patagonia, Varela encuentra un panorama caótico y así se lo hace saber al presidente Irigoyen en un duro informe que le escribe. Esta vez el militar no negocia con los huelguistas. Les comunica que impondrá la pena de fusilamiento a quienes continúen con la medida de fuerza. Los trabajadores no acatan el ultimátum y se desata una terrible represión. Entre diciembre de 1921 y enero de 1922, el ejército persigue, atrapa y fusila a más de 1000 obreros. En Buenos Aires, solo los diarios anarquistas denuncian lo que sucede en la Patagonia. El resto de los periódicos, aún los opositores al gobierno de Irigoyen, callan la terrible matanza. Varela regresa a Buenos Aires sin recibir honores por su desempeño en el sur, pero tampoco ninguna sanción. Para los anarquistas, en cambio, no pasa al olvido. Un año después de los trágicos hechos de la Patagonia, en una calle de Buenos Aires, Varela es sorprendido por un militante anarquista alemán llamado Kurt Wilkens. En 1929, el mundo capitalista se sacude ante el crack de Wall Street. Como consecuencia, los principales países compradores de materias primas argentinas cierran sus mercados. La crisis mundial impacta con fuerza en las bases del modelo agroexportador. Pero la oposición y la prensa culpan por la crisis al deterioro físico y mental del presidente Hipólito Yrigoyen. El 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado del siglo XX. Una práctica nefasta que se va a prolongar por más de 50 años. Es el comienzo de la década infame. En el año 1933, la desocupación y la pobreza azotan al pueblo argentino. Las clases terratenientes sufren una gran traición.
Gran Bretaña firma el Tratado de Ottawa con sus colonias y excolonias. Los productos que Gran Bretaña compraba antes a la Argentina, ahora los compra a países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y como si todo esto fuera poco, Alemania, Francia y Estados Unidos también deciden restringir sus importaciones. Por primera vez, los intereses de la vieja clase terrateniente se ven amenazados. Parece que ya no tienen la vaca atada. En la década del 30 se produce en Argentina un proceso que transforma la realidad económica y social del país. Ante la escasez de productos importados, muchos comerciantes y distribuidores deciden invertir en pequeños talleres y desarrollar sus productos. Por otro lado, las empresas norteamericanas prefieren instalar sus fábricas en el país que tener que seguir pagando los altos impuestos aduaneros. La clase terrateniente se asocia a estas nuevas empresas y se genera así una industria muy particular. Unas pocas modernas empresas extranjeras, socias del capital local, conviven junto a miles de pequeñas industrias que usan escasa tecnología y mucha mano de obra. A este proceso económico se lo conoce como sustitución de importaciones. Se puede decir que es el despegue de la industria nacional que genera otro fenómeno que va a modificar para siempre el paisaje social argentino. La caída de la producción agrícola produce el éxodo de cientos de miles de pequeños productores y trabajadores rurales, arruinados por la crisis, hacia la ciudad. Estos trabajadores se convierten en la mano de obra de la naciente industria en la que los salarios son muy bajos. Los recién llegados no pueden siquiera pagar habitaciones en los conventillos, por lo que se ven obligados a habitar tierras inundables en los márgenes de la ciudad. Nace así una nueva forma de asentamiento urbano: las villas miserias. La pobreza, que antes se ocultaba en los pueblos o en el campo, ahora está a la vista de todos. Ante el salario insuficiente, los nuevos obreros industriales y los trabajadores de la construcción comienzan a organizarse. Si el fantasma que acosaba justo en los primeros años de mandato era el irigoyenismo, ahora es el comunismo. Justo sabe que debe actuar cuanto antes. Una clase obrera hambrienta es una masa política disponible para la revolución social. En 1935, luego de varias huelgas lideradas por los comunistas, Justo decide desempolvar la ley de residencia, esa aberración jurídica de 1902 que otorgaba al Estado la posibilidad de expatriar a todo inmigrante que participara en política. Pero Justo sabe que prohibir el comunismo no es suficiente. Necesita nuevas ideas, por ejemplo, las que representa el nuevo gobernador de Buenos Aires, el doctor Manuel Fresco. Fresco cree que la mejor forma de frenar el comunismo es darle cierto bienestar a las familias obreras.
Para eso impulsa la construcción de 50.000 viviendas económicas y una profunda reforma educativa. Busca sustituir los ideales democráticos y laicos por una moral religiosa y unos valores tradicionales y familiares. Fresco fomenta también el deporte. Su acercamiento a las ideas del fascismo italiano lo llevan a pensar que un cuerpo sano no puede enfermarse ideológicamente. Si queremos una patria grande y rica, es indispensable que sus hijos sean sanos y fuertes para que puedan engrandecerla con el trabajo y defenderla con la misma pujanza con que la hicieron nuestros mayores. Fresco impulsa un nuevo estilo de arquitectura estatal. Mientras el arquitecto Alejandro Bustillo renueva la fisonomía de la costa bonaerense con obras como la Rambla Central de Mar del Plata, el Casino y el Hotel Provincial, el arquitecto napolitano Francesco Salomone experimenta con los edificios públicos del sudoeste de la provincia a los que les da un aspecto futurista. Bajo el lema Dios, Patria y Hogar, Fresco busca controlar y disciplinar a la clase trabajadora. Para eso asigna un papel clave al Departamento de Trabajo de la provincia, que empieza a estudiar la realidad de los trabajadores al mismo tiempo que el gobierno arbitra en las relaciones entre obreros y patrones. Fresco actúa como intermediario en los conflictos salariales de obreros textiles y tranviarios. Permite reclamo sindical, pero solo aquel que el Estado considere justo y que no represente una amenaza política. A la izquierda está dispuesto a reprimirla con todo rigor. El 20 de febrero de 1938, Agustín P. Justo le entrega el poder a Ortiz. Junto a Ortiz llega su vicepresidente, el abogado catamarqueño Ramón Castillo. Un político ligado al fraude y al más rancio conservadurismo. A pesar de ceder al poder mediante el fraude, Ortiz busca combatirlo por todos los medios. En 1940 interviene en la provincia de Buenos Aires e impide la asunción como gobernador del caudillo conservador Alberto Barceló, sucesor de Manuel Fresco. A esta altura, el radicalismo ya tiene mayoría en el Congreso. Si bien Ortiz busca ganarle al fraude, no puede ganarle a la diabetes, que a los pocos meses de haber asumido la presidencia lo deja completamente ciego. A medida que su enfermedad avanza, Ortiz debe delegar el poder en su vice. Con Ramón Castillo, la promesa de cambio queda totalmente trunca. Nuevamente, un conservador conduce el país. Castillo llega al poder en tiempos revueltos. Desde hace un año, el mundo vive convulsionado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La guerra produce lo más temido por los conservadores. Europa deja de producir manufacturas para solo producir armas. Y Argentina rápidamente se pone a producir las mercaderías que Europa demanda vorazmente.
La industria se agiganta y con ella el poder de negociación de la burguesía industrial y la clase obrera. Castillo entiende que la economía está cambiando, entonces llama como ministro de Hacienda a Federico Pinedo, el hombre que ha servido a Justo en los tiempos turbulentos del Tratado Roca-Runciman. Pinedo y su equipo elaboran un plan de reactivación económica. El plan Pinedo propone generar nuevas exportaciones con países limítrofes, promueve el desarrollo de industrias nacionales, impulsa la construcción de viviendas para dar hogar a los obreros y generar empleo. Pero el manto de corrupción cae nuevamente sobre el gobierno conservador. Pinedo propone la compra de los ferrocarriles a los británicos, a quienes representa como abogado. Estas denuncias son elevadas por la oposición radical y el plan de reactivación queda trunco. Mientras tanto, muchos comienzan a temer que cuando termine la guerra, Argentina vuelva al modelo agroexportador, las fábricas se cierren y el desempleo crezca. Esta preocupación es compartida por la Iglesia y los sectores nacionalistas del ejército. Estos últimos empiezan a agruparse en reuniones secretas. A todo esto, en 1941, un joven coronel vuelve de su largo viaje por Europa y se suma al grupo de oficiales nacionalistas que empiezan a aportar ideas revolucionarias. Juan Domingo Perón nace en la localidad de Lobos en 1895. En 1938 Perón pierde a su esposa, Aurelia Tizón, Potota, que muere de cáncer de útero, a los 36 años de edad. Pocos meses más tarde es enviado como agregado militar a la Italia fascista de Mussolini, donde experimenta en carne propia la fuerza social que empiezan a tomar los trabajadores. Perón entiende que se debe atender las necesidades de la clase obrera con políticas que promuevan la justicia social. Afirma que el proceso de industrialización que atraviesa el país es una excelente oportunidad para superar la dependencia económica que ha condicionado a la Argentina durante décadas. Here is the motion picture record released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs' sneak sky and sea raid on Pearl Harbor, America's mid-Pacific naval bastion. A fines de 1941, los japoneses bombardean la base norteamericana de Pearl Harbor y Estados Unidos presiona a la Argentina para abandonar su neutralidad. La Argentina entera se hace eco de este debate. El expresidente Justo proclama que hay que declarar la guerra al eje. Se unen a su pedido los demócratas progresistas, los radicales y los comunistas. Por otro lado, otro grupo de radicales, encabezado por Amadeo Sabatini, apoya la neutralidad y propone no aceptar la presión norteamericana. Gran parte del ejército acompaña este pedido. Para mantener la neutralidad, Castillo se refugia en los sectores nacionalistas del ejército y nombra como ministro de guerra al general nacionalista Pedro Pablo Ramírez. A todo esto, en marzo de 1942, muere el líder radical Marcelo T. de Alvear. En julio, Roberto Ortiz. Agustín Justo comienza a soñar con volver a ser presidente, pero en enero de 1943, a los 66 años, muere sorpresivamente. Con Justo termina toda una generación de dirigentes. Lo único que queda por delante es una renovación total de la política. Mientras tanto, Castillo impulsa la candidatura del ultraconservador Robustiano Patrón Costas, un terrateniente y empresario tabacalero de Salta, partidario de los aliados, que maneja sus negocios como un auténtico señor feudal. Esta candidatura provoca el rechazo de los militares nacionalistas, que a esta altura se empiezan a agrupar en una logia secreta, el GOU,
de la que Perón es uno de sus principales ideólogos. Los radicales también se oponen a la candidatura de Patrón Costas y la combate con una idea brillante. Ofrecen al flamante ministro de Guerra de Castillo, el general Pedro Pablo Ramírez, la candidatura a presidente. Piensan que a un militar en actividad no se le puede hacer fraude. La noticia del ofrecimiento a Ramírez toma estado público. El 3 de junio de 1943, Castillo le pide a su ministro de Guerra que renuncie. Ese mismo día, el GOU se contacta con el general Arturo Rawson. El movimiento militar para derrocar a Castillo ya está en marcha. Minutos de intensa nerviosidad. El desenlace es inminente, pues las fuerzas de la guarnición y de los cuarteles urbanos se han plegado a la revolución que se extiende. Las tropas, ya en la zona céntrica, se dirigen hacia la Casa de Gobierno. El 4 de junio de 1943, Campo de Mayo se levanta en armas. Un golpe militar de ideología nacionalista toma el poder. Es el comienzo del fin de la década infame. El jefe del nuevo gobierno, a instancias de la muchedumbre, destaca que el ejército se ha visto precisado a lanzarse a la calle por la falta de respeto a las instituciones y velando por principios elementales de moral y cultura, solicitando que se tenga fe en la obra a cumplir. El gobierno que surge del golpe se propone mantener la neutralidad ante la Segunda Guerra Mundial, reducir la influencia extranjera sobre la política y la economía nacional y resolver la cuestión social, es decir, mejorar la situación de la clase trabajadora para que ésta no pueda ser captada por el comunismo. Algunas de las ideas que fueron ensayadas por Amadeo Sabatini en Córdoba y por el bonaerense Manuel Fresco van a ser aplicadas a nivel nacional por el coronel Perón, que comienza a ascender escalones en el nuevo gobierno. Y testimonian con su presencia en el Salón Blanco de la Casa Rosada su adhesión al nuevo gobierno. La década infame, que pone fin a la experiencia popular y democrática de Hipólito Yrigoyen, termina como empezó, con un golpe. Pedro P. Ramírez jura por Dios y por la patria. Pero este golpe va a tener consecuencias distintas. Va a permitir el surgimiento de otro movimiento popular y democrático y el ascenso del otro gran líder de masas del siglo XX. Porque qué mejor que decir es hacer. Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular, en los que se produce el nacimiento de la industria argentina y junto a ella el de una nueva clase obrera que en los próximos años va a ser la gran protagonista de los próximos capítulos de nuestra historia.